Ese momento que jamás podré olvidar en mi vida fue el día que descubrí que mi propia hermana había robado $180,000 de nuestra empresa familiar, porque ese día vi su verdadero rostro y comencé a planear mi venganza. Soy Esperanza, tengo 31 años y trabajo en el sector de desarrollo inmobiliario en Ciudad de México. Hace 6 años fundamos nuestra empresa junto a mi hermana Dolores. Ella tiene 34 años, está casada con Ricardo y tiene 2 hijos. Nuestra familia siempre nos enseñó que la sangre pesa más que el agua y que los hermanos deben cuidarse entre sí. Por eso, confiaba ciegamente en Dolores. Nuestra empresa había crecido bastante en los últimos años. Yo me encargaba de la parte técnica, los permisos de construcción y las inspecciones en terreno, mientras que Dolores manejaba las finanzas, las relaciones con los clientes y el marketing. Según nuestro acuerdo societario, cualquier movimiento de dinero que superara los $20,000 requería 2 firmas. En México, con la inflación actual y el dólar a 18 pesos, el sector inmobiliario se había vuelto extremadamente competitivo. El precio de los materiales de construcción había subido un 40% en el último año, pero para los desarrolladores inteligentes también surgían nuevas oportunidades. A finales de febrero conseguimos el proyecto más grande hasta la fecha, un complejo residencial de 60 departamentos en Polanco. El cliente era una empresa estadounidense y para evitar la volatilidad del tipo de cambio quiso hacer todo el pago por adelantado y en dólares. Nos pagaron $480,000 y el dinero fue depositado en la cuenta de nuestra empresa en Banamex. Dolores me aseguró que mantendría ese dinero seguro hasta que comenzáramos la construcción. El martes por la mañana, nuestra contadora Carmen me llamó con un tono de voz preocupado. Esperanza, tenemos que hablar urgentemente sobre las cuentas de la empresa. Fui de inmediato a su oficina. Los documentos que tenía sobre su escritorio me hicieron vivir el mayor impacto de mi vida. En las últimas 5 semanas se habían retirado $420,000 de la cuenta de la empresa. El dinero fue transferido a 4 cuentas diferentes, todas a nombre de Dolores. Solo quedaban $60,000, una cantidad que ni siquiera alcanzaba para comprar el cemento del proyecto. Carmen me mostró los detalles. Estas transferencias las hizo Dolores. Cuando le pregunté, me dijo, ya hablé con Esperanza, es para una nueva inversión. Pensé que era algo normal, pero ahora entiendo que tú no sabías nada. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me temblaban las manos, pero intenté mantener la calma frente a Carmen. Gracias, Carmen. Por ahora, esta conversación queda entre nosotras. Voy a hablar con Kane. Voy a hablar con Dolores, le dije. Llamé a Dolores de inmediato. Hermana, ¿dónde está el dinero de la cuenta de la empresa?, le pregunté, tratando de sonar tranquila. No te preocupes, Esperanza. Invertí ese dinero en una oportunidad muy rentable. A fin de mes tendremos tanto el capital como las ganancias, me respondió. Su respuesta no me pareció creíble en absoluto. Esa noche me convertí en detective. Revisé el Instagram de Dolores y lo que vi me llenó de rabia. Fotos en el hotel más caro de Tulum, una nueva camioneta Escalade plateada, un Rolex para Ricardo, bolsos Louis Vuitton y unas vacaciones familiares en Disney World. Cada foto tenía hashtags que me partían el alma. Agradecida, trabajo duro, mejor versión de mi vida y metas familiares. Como si ese dinero lo hubiera ganado con esfuerzo y honestidad. Al día siguiente contraté a un investigador privado. Le dije, necesito saber exactamente en qué se gastaron los últimos $400,000. Una semana después, tenía un informe de 52 páginas en mis manos. Dolores había gastado $387,000 en solo 28 días. El vehículo costó $95,000, las vacaciones en Disney $45,000, las joyas $78,000, la ropa de diseñador $62,000 y el viaje a Tulum $38,000. Lo que más me dolió fue que le compró un reloj de $35,000 a Ricardo, diciendo, las cosas van tan bien que quiero premiarte. Estaban disfrutando con mi dinero. Durante 3 semanas actué como si nada hubiera pasado. En cada conversación con Dolores le preguntaba, ¿cuándo va a regresar el dinero?
Y ella, en cada ocasión, respondía: «Ten paciencia, todo está bajo control». Me mentía mirándome directamente a los ojos. Mientras tanto, fui tejiendo cuidadosamente mi plan de venganza. Primero hablé con nuestro abogado de la empresa. Me dijo: «Según el Código Civil y su contrato de sociedad, lo que hizo Dolores califica como fraude. Es tanto robo como abuso de confianza». Después consulté con nuestro asesor fiscal. Me advirtió: «Estos movimientos de dinero no reportados pueden considerarse evasión fiscal. Las sanciones pueden ser muy severas». Mi movimiento más crítico fue contactar al cliente estadounidense. Llamé a Michael, el director del proyecto, y le expliqué la situación. Mi socia usó el dinero del proyecto para gastos personales. El proyecto está en riesgo y ustedes deben saberlo. El viernes, el día en que ejecuté la última fase de mi plan, Dolores me llamó en pánico. «Esperanza, Michael canceló el contrato. Quiere que le devolvamos su dinero. Incluso está amenazando con demandarnos. ¿Qué vamos a hacer?» «No lo sé, hermana. Nunca me dijiste en qué invertiste el dinero», le respondí con una voz fría como el hielo. Esa tarde vino a la oficina. Por primera vez en su vida, la vi realmente asustada. «Esperanza, cometí un gran error. El dinero lo gasté en cosas personales, pero te prometo que lo voy a reparar». Puse una carpeta sobre la mesa. «Ya es demasiado tarde, Dolores. Esto es la disolución de nuestra sociedad, la demanda penal que te estoy presentando y la solicitud de indemnización por los $420,000 más daños y perjuicios». Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas y sus manos temblaban sin control. «Esperanza, soy tu hermana, somos familia, no puedes hacerme esto». «Una verdadera hermana no roba a su familia, Dolores. Me apuñalaste por la espalda, manchaste el nombre de nuestra familia, ahora vas a pagar las consecuencias», le dije con determinación. 3 meses después, el Tribunal Civil dictaminó que Dolores debía pagarme $420,000 más $80,000 por intereses y daños. Como no tenía dinero, se embargaron todos sus bienes. La Escalade fue vendida en una subasta. Su casa fue hipotecada por el banco, e incluso las joyas de Ricardo fueron confiscadas por orden judicial. En el juicio penal, Dolores fue condenada a 2 años de prisión por fraude, pero la sentencia fue suspendida condicionalmente, bajo la condición de que reembolsara el dinero. Además, el Servicio de Administración Tributaria, SEAT, le impuso una multa fiscal de $150,000. Ricardo no pudo soportar la vergüenza y el escándalo. Solicitó el divorcio y se llevó a los niños a vivir con su familia en Guadalajara. Dolores no solo perdió el dinero, sino también a su familia. Por mi parte, reconstruí la empresa con nuevos socios inversionistas. Actualmente, somos una de las firmas desarrolladoras más respetadas del centro de México, conocidas por nuestra honestidad y transparencia. Actualmente, Dolores trabaja como asistente administrativa en una pequeña empresa en Cuernavaca. Gana $8,000 al mes. La mitad de su sueldo se destina al pago de la deuda que tiene conmigo. Nuestra madre ya no le habla. Dice que ahora solo tengo una hija. Todo lo que viví me enseñó que el lazo de sangre no es suficiente para confiar en alguien. La confianza se gana con acciones consistentes. Dolores mostró su verdadero carácter, y yo le di lo que merecía. Se hizo justicia, y ahora, cada día, sigue viviendo con las consecuencias de su traición. Yo, por mi parte, he tomado fuerza de esta experiencia, y estoy decidida a dar pasos más firmes, tanto para mí como para quienes me rodean, porque el verdadero éxito se revela en las pruebas más difíciles, y yo nunca me rendiré.